Buenas tardes, ¿cómo andas, Guido, querido? Compañero, ¿cómo va? Esperamos un ratito que se conecte un par y largamos, Guido, ¿querés? Buenas tardes. Cristian. Vos no te das cuenta, Martín, pero tengo la remera de La Rioja puesta, graciosamente. Nuestra remera. La remera que me robaste. De verdad, es una que saca gente por la ventana. Es verdad. Es verdad. Así es. Mostrala, ¿qué dice? Guido Gobernador, ¿qué dice? Quintela Gobernador, ¿qué dice la remera esa? No, esa era la de Bede de Herrera. Sí. Era la de Bede cuando fuimos, estaba en campaña. Toma, llevate esto. Sí, bueno, igual tenés. ¿Se escucha bien ahí? Ahora sí, hoy se escuchaba como que estabas en un túnel. Cuando hablábamos antes. Ahí está el querido Héctor, mirá, se ve que está caminando en el túnel. Ahí está Raquel. ¿Aprendiste a tomar mate en todo este tiempo, Guido? Estuve intentando, de a poco. ¿Cómo cansa esta pandemia? Es difícil, todo cuesta arriba. Difícil, se hizo larga. Sí. Y este año está complicado. Sí. Esperamos 2 minutitos más, así se conectan un par de compañeros y largamos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. ¿Cómo va? Bien, bien. Hola. Bueno, vamos a arrancar, Guido. Buenas tardes a todos y a todas las compañeras. Gracias por participar en este tercer encuentro de charlas. Hoy va a estar con nosotros el querido Guido Croxato, es el director nacional de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado, de la Procuración del Tesoro de la Nación. Si está Cacho por ahí,
No lo veo acá. Bueno, después vamos a hacer un apartado, así te da la bienvenida al gremio. Guido, arranca cuando quieras. Cuando vos me digas. Listo, dale. ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno, el motivo, obviamente, de la charla, más que el motivo, primero agradecerle a Martín y al sindicato que promueven este tipo de encuentros que son útiles, que es parte de lo que se hace en algunas universidades, no en todas, sobre todo en las más comprometidas en el conurbano, que tratan de articular ideas que sirvan para la acción, herramientas, que no sea una teorización vana, en las cuales muchas veces se pierde sobre todo el derecho, ¿no? El derecho, en general, la academia, la carrera judicial, el poder judicial y la academia jurídica suelen ser ámbitos cerrados, muy formales, muy elegantes, muy solemnes, que le terminan dando la espalda a los trabajadores, a los sectores populares que en general no tienen acceso a una declaración rimbombante. Cuesta mucho que eso se haga realidad, que se vuelva efectivo. Y ahí es donde esta charla me parece que tiene mucho más sentido, que es tratar de explicar brevemente algo que ustedes saben mucho mejor que yo, porque lo representan día a día, pero que no está de más recordar que fue el peronismo el que en el plano judicial, estrictamente hablando, el poder judicial, el que creó el fuero del trabajo, ni más ni menos. La justicia del peronismo se materializó en esos juzgados que en ese momento y hoy también, o tal vez no hoy, pero sí hace unos años, eran vistos como una amenaza, por el, orientado a inclinar un plano de desigualdad, es visto por el sistema económico que se beneficia de esa desigualdad y de la capacidad de exprimir a los trabajadores como una amenaza. Eso es lo que los sectores conservadores, ¿se acuerdan? El expresidente Macri, califican como la industria del juicio, la mafia, tanto de los trabajadores como de sus abogados, ¿no? Los abogados de los trabajadores también son parte de esa industria y de esa mafia, de esos derechos laborales, lo que se llama el eufemismo del costo del trabajo. Ustedes lo habrán escuchado hasta el hartazgo, que es un papelón, pero hay que tener cuidado con estas categorías, porque cuando empiezan a circular terminan horadando un piso, un sentido común, y eso es la antesala de un retroceso. Ustedes saben que en el derecho laboral, al principio, abarca todos los derechos humanos, que nunca podemos ir para atrás. Y sin embargo, hemos ido para atrás. Y hemos ido para atrás en nombre de la competencia, la flexibilidad, la desregulación del mercado, que en definitiva lo que significa es recortar los derechos de los trabajadores, que es lo que pasó en la Argentina en los años 90. En los años 90, en nombre de las inversiones, se desreguló lo que llaman el mercado del trabajo, se abarató el costo del trabajo, lo que llaman el costo del trabajo, que no son ni más ni menos que los derechos de los trabajadores, lo que están llamando costo del trabajo. Todo esto reconoce en un trabajo que se publicó en Estados Unidos, el inicio, en un paper que se llama El problema del costo social. Ya el nombre es bastante elocuente, ¿no? Es tratar lo social como un costo, lo social como un problema, y no como una inversión, como desarrollo o como la base de una sociedad democrática donde hay un piso de bienestar económico para todos los actores. Nosotros ya sabemos que debajo de cierto umbral de bienestar económico no hay posibilidad de ejercer los derechos civiles, ninguna. Más bien al revés. Con lo cual, esta tradición del liberalismo de dividir los derechos humanos en distintos niveles, pisos o generaciones, donde se pone a los derechos civiles como derechos humanos de primera generación y se pone a los derechos económicos como derechos de segunda categoría, es un problema y es un error, porque si yo soy pobre no puedo ejercer mis derechos civiles. Con lo cual, si nosotros vamos a dividir los derechos en distintos niveles, hoy no es así, porque nuestra doctrina liberal pone en primer lugar a los derechos civiles. Pero esos derechos civiles para la mitad de la población argentina son una fantasía, porque en la pobreza extrema yo no tengo ninguna autonomía, y sin autonomía no puedo ejercer ningún derecho ciudadano ni político. Es una hipocresía liberal. Pero el Poder Judicial es parte de esa trampa, y uno de los eufemismos que emplea es el de la falta de operatividad de los derechos económicos. Es decir, vos tenés los derechos económicos, pero los tenés formalmente, no los podés hacer valer.
Eso para mí es como no tenerlos, esos derechos. Es declararlos en el aire, pero si yo no los puedo disponer, no sé para qué sirven. La gente que está en la calle, yo le puedo decir, la Constitución te reconoce el derecho a la vivienda digna, pero si vos estás en la calle, ese derecho no existe. Es una fantasía que está en los papeles y el desafío nuestro es hacerlo realidad. En términos de derechos de los trabajadores, se avanzó un poco más y la Argentina avanzó porque sucedió el peronismo, que llevó el constitucionalismo social a la práctica y creó nada menos que en el Poder Judicial, que es un ámbito conservador, todo un fuero destinado a la justicia del trabajo, que es el fuero laboral, que antes del peronismo existía, sencillamente. Sencillamente. Por eso el expresidente y sus abogados califican al fuero laboral como una mafia, y a los abogados que defienden los derechos de los TRIA y a los derechos de los trabajadores como un costo que hay que abaratar, porque eso se supone que produciría más beneficios. Nosotros sabemos que eso es una mentira, y que lo único que produce es más que lo que se combate a través del derecho al trabajo. Otra cosa que me gustaría mencionar, para no ser largo, es decir, mi idea es dejar una serie de ideas que ustedes después puedan explorar, la deben conocer mejor que yo de todas maneras. Ustedes saben que Alfredo Palacios, un abogado comprometido socialmente, socialista, después tuvo un derrotero polémico, como casi todos los socialistas en la Argentina, pero Palacios escribió un libro que se llama El Nuevo Derecho, y se refería por nuevo derecho al derecho al trabajo, el derecho de los trabajadores. Hoy si decimos el nuevo derecho, nos estaríamos refiriendo a otra cosa. Pero en ese momento era un derecho nuevo, porque los trabajadores no tenían derechos. Eran mano de obra esclava. Ni hablar de los peones rurales, de los trabajadores en el campo. La pregunta es cómo podemos hacer. Nosotros en este ámbito no necesitamos discutir que el derecho al trabajo y el fuero laboral son fundamentales para revertir esa inclinación. Como decía Perón, es un plano inclinado donde está el empresario arriba y la mano de obra barata que se vende al mejor postor, y eso abarata los costos, ¿no? Lo que el marxismo llamaba ejército industrial de reserva. Cuanta más pobreza hay, más barata va a ser la mano de obra, eso reduce lo que los empresarios llaman el costo del trabajo. Eso es pauperización y pobreza, que es lo que tenemos que combatir a través de los derechos sociales. La pregunta es cómo reconocer más derechos y también no tenerle miedo a la pregunta que hace muchas veces el liberalismo, que es cómo se van a financiar esos derechos. Evidentemente el Estado necesita recursos para materializar esos derechos. Por ejemplo, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho a la educación, demandan hospitales, escuelas, condiciones para que las personas puedan disponer de ellas y poder materializar sus derechos formales. Y eso necesita un Estado con recursos para financiar políticas públicas. Y ahí él tiene que decidir qué va a priorizar y qué no. Y ese es un debate que se está dando hoy en la Argentina y en gran parte del mundo. Queda como la Argentina, donde la mitad de la población es pobre, el Estado invierta en otra cosa que no sea en sacar a la gente de la pobreza. Yo creo que no, y es una pregunta de derecho constitucional de primer orden. Naturalmente no se puede criminalizar una política pública, un gobierno se lo elige y tiene un margen de discrecionalidad para definir sus objetivos. Pero también hay derechos muy de mínima que en la Argentina no se están cumpliendo, cuando vemos gente que está en una situación muy grave en términos sociales y económicos. Más que gente, yo diría, es la mitad de la población argentina que tiene todos sus derechos atropellados. Ni hablar de los menores o de los niños y niñas, que además se supone, según la Convención de los Derechos del Niño, que tienen un interés, o sus derechos tienen un valor superior incluso al de los adultos, y sin embargo en la Argentina la pobreza infantil alcanza números que son escandalosos. Para no hablar del hambre directamente, que es otro problema que tiene la Argentina, y es bastante ridículo que lo tenga, porque Argentina es un país grande, con poca población, y que exporta alimentos para, no sé, por lo menos para ser me estoy quedando hiper corto, debe ser 7 veces más o muchas más. Pero por lo menos para alimentar 7 veces la Argentina nos sobra, y sin embargo no lo logramos, no podemos hacer. Y estas son preguntas que tienen que ver con la distribución de la riqueza, que evidentemente es un problema que la Argentina tiene que afrontar, no queden en los papeles. Es una de las grandes discusiones que tenemos hoy en la Argentina. Recursos hay. El
desafío es ver cómo Guido, ¿se escucha o no se escucha? ahora Se escucha, sí, ¿no? ahora sí. Sí, sí, me escucha. Ah, genial, genial. Bueno, bien, bien. Bueno, decíamos, ¿cómo hacemos para pasar a un escenario mejor? No es un debate sencillo porque, por ejemplo, demandaría que el Poder Judicial interpelara más al poder político, vamos a decir, no de manera electoralista como sucede muchas veces, sino realmente aplicando la Constitución, que se supone lo que hacen los jueces. Si uno lee los artículos de la Constitución, va a encontrar una larga lista de derechos que no se cumplen en la Argentina. Y se supone que el Poder Judicial está para hacer valer esos derechos, y sin embargo no lo hacen. Yo les desafío a ustedes que lean, no sé, el artículo 43 de la Constitución. Amparo, habeas corpus, habeas data, derechos de incidencia colectiva, interés general, y no se cumplen esos derechos, pero no se cumplen ni remotamente en la Argentina. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros con esto? ¿Y por qué tenemos una Constitución que no se cumple? Y tenemos un Poder Judicial que habla o se dice o guardián de la Constitución, pero la realidad es que no hace valer esos derechos. Evidentemente, la necesidad de transformar el Poder Judicial es real. No solo para defender los derechos de los trabajadores, sino para defender los derechos en general de las mayorías que hoy no están siendo defendidas. El Poder Judicial, en su diseño institucional, tiende a ser conservador. Eso uno podría decir en principio no está mal, es parte de cómo fue pensado ese poder, como un contrapeso de los otros dos que tienen un origen democrático. El problema es que eso se distorsiona y el Poder Judicial termina siendo cooptado por grupos, familias, en muchas provincias, que lo convierten directamente en una, yo diría, en una burocracia con sus propios intereses, que se olvida completamente de defender los derechos de los que están afuera del Palacio de Tribunales. Se vuelve muy difícil. Para los trabajadores es un poco menos difícil, porque en Argentina se dedican al derecho laboral y porque los fuerza para organizarse y para reclamar. Pero los que no son trabajadores, estoy hablando de los argentinos que No se te escucha, Guido. Te quedaste congelado. ¿10 minutos? Sí, ahí voy, ya estoy, ya estoy. ¿Ahí se escucha mejor? ¿Ahí se escucha mejor? Ahí parece que se escucha mejor. Sí, bueno, genial, sí, tenía que cambiar porque estaba el router lejos. Bueno, entonces, como estábamos hablando hace un momento, el problema es la falta de operatividad de los derechos. Ustedes vieron que hay un debate en derecho constitucional que es los derechos que son reconocidos, pero que no puedo hacer valer. ¿Se escucha bien? Porque ahí alguien menciona. ¿Se escucha? Fantástico. Cuando una cosa es tener los derechos formalmente, la otra es que esos derechos reconocidos se puedan hacer valer, que sean operativos. De vuelta, el constitucionalismo social y el peronismo logró, sobre todo a través del derecho de los trabajadores, no solo de los trabajadores, pero esa fue la bandera, diría yo,
porque se creó todo un fuero judicial para que esos derechos se pudieran hacer valer. Eso no es menor, porque antes del peronismo no existía, y demandó la organización de un fuero específico para los trabajadores, con jueces y abogados dedicados exclusivamente a esto que hoy es una rama del derecho. Pero antes del peronismo no sucedía. Era una discusión entre abogados si habría que abrir un fuero o no, dedicado exclusivamente a los derechos de los trabajadores. Eso se logró, y uno a veces se lo olvida, pero no es que fue siempre así. Antes del peronismo no había una parte del Poder Judicial dedicada nada más que a los trabajadores. Esto fue un logro que tiene ya, bueno, medio siglo, más de medio siglo, y que hay que preservar. Obviamente, cuando uno escucha críticas a ese fuero, ¿qué es lo que se está diciendo? Ustedes se acuerdan, era lo que les mencionaba hace un momento. La crítica es constante. Siempre se dice que eso es una mafia, que los abogados de los trabajadores son unos delincuentes. ¿Y por qué se dice eso? Porque están defendiendo los derechos de la parte más débil. Más débil en esa ecuación, porque del otro lado, por eso se habla de plano inclinado, ¿quiénes están? Los empleadores, que suelen ser en su inmensa mayoría sectores que tienen más poder que el empleado, al que están contratando. ¿Y cuál es el objetivo? Lo dijo Roca, ¿se acuerdan? En una conferencia. Dijo, y pagar lo menos posible. Bueno, eso es una historia muy vieja. Quieren pagar lo menos posible y hacer trabajar lo más posible. Perfecto, solo que eso conduce, si uno no reivindica los derechos de los trabajadores, a la pauperización total del trabajo y de la familia de los trabajadores. Naturalmente eso es una contradicción que ya está estudiada no solo por el peronismo, y a dónde conduce, que es la otra cara del constitucionalismo social. ¿Por qué la Iglesia apoyó el constitucionalismo social? Porque la alternativa al reconocimiento de los derechos sociales y de los derechos de los trabajadores era una salida más conflictiva y por izquierda. El mismo Perón, ¿se acuerdan que lo dijo en la bolsa, cuando en el discurso famoso, cuando él plantea a los empresarios como la alternativa a mí es el comunismo? Una cosa así planteó. Como la alternativa no es no reconocer ningún derecho. Cuando uno reconoce un derecho, también está permitiendo que el tejido social funcione, que la sociedad funcione. Por eso es tan interesante pensar, obviamente el asistencialismo no alcanza, lo que hay que reconocer son derechos y un Estado que pueda reconocer y materializar esos derechos. La asistencia es de menor cuantía que el derecho, eso es una pauperización. Si pasamos de los trabajadores con sus derechos y la organización social que eso genera, la dinámica social, a asistencialismo, que eso es una informalidad mayor y en todo sentido es una pauperización, vemos que ahí Argentina está retrocediendo. Porque hoy la discusión ya no pasa por los derechos de los trabajadores, no pasa formalmente al menos. Obviamente el objetivo de ciertos sectores es recortar cada vez más esos derechos. Pero nosotros no estamos apuntando en ese sentido, nosotros partimos de la base de que eso es de mínima un piso. Y luego la progresividad, como hablábamos antes. El tema es que estos principios suenan muy bien en la facultad, pero ustedes saben lo que sucede después, ¿no? Fuera de la facultad no se respeta. Y eso también es un problema. Es un problema porque en la facultad aprendemos cosas que no se cumplen y salen los estudiantes de Derecho con una idea muy equivocada acerca de cómo funciona el derecho penal, el derecho civil o el derecho de los trabajadores. Salen con ideas muy superficiales, diría yo. Y luego, ¿cuándo aprenden? Aprenden en la práctica, defendiendo un trabajador, por ejemplo, en un juicio laboral concreto. Ahí aprenden de verdad las dificultades que hay, las trampas que hay, cuál es la mirada que tienen los jueces acerca de su trabajo, si realmente están para defender al trabajador. Ustedes saben que cuando nace el fuero laboral, ¿cuál era la crítica de los empresarios de hace medio siglo? Que todos los jueces que se estaban poniendo estaban del lado del trabajador. ¿Y cuál era la respuesta? Que eso no estaba mal, porque el trabajador en la ecuación de poder era la parte más débil, con lo cual para inclinar esa desigualdad, para compensar esa desigualdad, el juez naturalmente tenía que estar del lado de los trabajadores. Pero eso a los empresarios, ¿qué les genera? Animadversión, crítica. ¿Por qué? Y porque para ellos eso es aumentar costos, es generar toda una industria que les hace perder tiempo y dinero, que no quieren perder, que no quieren invertir. Lo que hay que tener es una estrategia de defensa de los derechos de los trabajadores en este contexto donde ya sabemos que se va a querer recortar. En la Argentina creo que recortar los derechos de los trabajadores o recortar la educación pública son dos banderas que el peronismo levantó muy fuerte, sobre todo la educación pública universitaria. Ustedes saben que fue el peronismo en un decreto el que desarancela la universidad pública. Esto en general se dice poco,
solemos tener la idea de la reforma universitaria vinculada al radicalismo, pero lo real es que, si bien esa reforma fue importante para que la universidad fuera laica, lo real es que pasa a ser gratuita, la universidad pública pasa a ser gratuita recién con el peronismo. Antes no, en un decreto de noviembre de 1949. Y eso es fundamental cuando hablamos de educación pública, porque para nosotros educación pública es sinónimo de educación gratuita y de calidad, pero sobre todo gratuita. Y eso no es, primero no fue siempre así, y no es en todos los países así. En un país donde eso no es así, donde la educación pública no es sinónimo de educación gratuita, es en el país que la derecha argentina siempre pone como modelo, que cuál es Chile. Siempre dicen, sí, Chile, Chile esto, Chile lo otro. Bueno, en Chile la educación universitaria pública es paga y es cara. Y en general los estudiantes se tienen que endeudar para poder estudiar. Es decir, que no configura un derecho, que es lo que sí configura en la Argentina. Y Chile también es muy escaso en materia de derechos de los trabajadores. ¿Por qué? ¿Y cómo se presenta eso en la Argentina? Como una ventaja del mercado laboral chileno que lo haría más competitivo porque sus trabajadores son sencillamente más pobres o tienen menos derechos. A mí todo eso naturalmente me parece un desastre, pero tenemos que tener en cuenta que esos son los modelos o las alternativas que se quieren plantear en la Argentina. Con lo cual, ¿qué hay que defender? En ese caso, naturalmente, el fuero judicial, que nace, el fuero laboral, que nace con el peronismo. Pero tener en cuenta que esto no fue siempre así. No es que cayó del cielo, fue parte de una construcción política que tuvo la voluntad de crear, en el marco del Poder Judicial, un fuero dedicado exclusivamente a la defensa de los derechos de los trabajadores. Uno tiende a naturalizar esto y a pensar que siempre fue así, pero la verdad que no. Es producto de un momento histórico concreto donde había fuerte apoyo político y se pudo hacer, y bueno, y Perón, que lo vio claro y lo instrumentó en los tribunales. Pero este fuero tuvo su punto de origen, no existió siempre. Y eso me parece que muchas veces las nuevas generaciones tienden a olvidarlo, y puede ser peligroso ese olvido. Sí, Guido, hacemos un corte para unas preguntas. ¿Querés avanzar o decime cómo seguimos? No, dale, ahora, hagamos las preguntas ahora, ¿te parece? Dale. Bueno, antes de las preguntas, le cedo la palabra al secretario general, Cacho Sandoval, que andaba por ahí. Dale. Cacho. Perdón que lo tengo a mi niño acá atrás, pero bueno, estamos todos en la misma, es un lío total esto. Vos, Martín, ya lo conocés, lo tengo por acá. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, Guido, buenas tardes. Muchísimas gracias. Pido disculpas porque justo estaba saliendo de una reunión y me enganché un poquito tarde. Bueno, felicitarte a vos, Guido, y a los compañeros de la universidad, a Martincito, a los compañeros de Juventud, a los compañeros que hacen posible todo este tipo de charla, que no hace más de lo que hablamos hoy en la reunión de delegados, de educar y recordar de dónde venimos y hacia dónde queremos ir, ¿no? Lo mío es breve, agradecerte, Guido, agradecer a todos los compañeros y bueno, a seguir metiéndole con estas charlas porque son lo único que nos va a servir a nosotros para tener herramientas para combatir todas las injusticias y todos los desaires que algunos pseudos gobiernos municipales que se dicen ser peronistas están muy alejados de lo que estamos hablando, ¿no? Y más una fecha histórica como hoy, que es el Día de la Resistencia del peronismo, ¿no? Que se acuerden un poquito que los trabajadores seguimos siendo eje fundamental de una buena administración y la columna vertebral de nuestro movimiento, ¿no? Bueno, muchísimas gracias y muchas gracias, Guido, nuevamente. Por favor, gracias a vos. Y sí, coincido totalmente. Si no sabemos de dónde venimos, es imposible definir a dónde vamos. Es así, totalmente. Y que los trabajadores son la columna vertebral, tal cual. Eso también a veces lo perdemos de vista. En los gobiernos, incluso en el peronismo, y eso es un error gravísimo. Coincido totalmente. ¿Querés, Martín, que hagamos algunas preguntas o
Pues ya está. Dale. Hacemos algunas preguntas, porque seguramente algún compañero tiene algo que decir. Ahí, Víctor. Bueno, sí, ¿puedo? ¿Qué tal? Sí, claro. Sí, hola. Buenas tardes a Hola. todos. En principio quiero felicitar al compañero por la exposición, realmente muy clara hasta el momento. Y bueno, mi pregunta fundamentalmente se refiere a una cuestión puntual, ¿no? Durante el peronismo, precisamente se creó el fuero laboral y se le dio una importancia muy grande a todo el movimiento obrero. Yo considero, digamos, tomo en cuenta lo que es la ley de contrato de trabajo, que es el pilar sobre la que se sentó el derecho laboral, hecho, digamos, sancionada durante un gobierno peronista en 1973. Pero también debo recordar lo que es la flexibilización laboral, también dentro de otro gobierno peronista, porque de alguna manera también fue un gobierno peronista totalmente contradictorio en el espíritu a lo que fue la ley de contrato de trabajo, ¿no? Entonces, mi pregunta apunta a eso. ¿Por qué esta contradicción tan enorme dentro del mismo movimiento peronista? O sea, ¿por qué? O sea, ¿a qué se debe esta contradicción? Si los gobiernos, cuando les toca gobernar, se vuelven pragmáticos y dejan de lado por ahí algunas cuestiones ideológicas o algunos principios fundamentales. Yo creo que esa es un poco la pregunta del porqué de esa contradicción y por qué normas tan disímiles dentro de un mismo movimiento. Gracias. Coincido, creo que la respuesta un poco la adelantaste. Evidentemente en los 90 hubo una moda en todo el mundo, Chile fue el mascarón de proa, que el neoliberalismo cundió por todos lados, en mayor o menor medida fue el modelo que se impuso en todos lados. Y la Argentina no fue la excepción en ese sentido, en materia de política económica. Y en materia de recorte de derechos laborales tampoco, va todo de la mano, está encadenado determinado modelo económico con determinada política antisindical y de recorte de los derechos laborales que eran percibidos, como mencionábamos antes, como un costo. En realidad era una traba para el progreso, nos decían. ¿Se acuerdan? La lluvia de inversiones, si recortamos los derechos, si abaratamos la mano de obra, eso va a permitir que funcione mejor el mercado. Y la verdad es que pasó todo lo contrario, se recortaron los derechos de los trabajadores y lo único que aumentó en la Argentina fue la pobreza, de manera escandalosa, y la concentración de la riqueza. Ahora, la pregunta es, ¿por qué eso se hizo en un gobierno que se decía peronista? Esa es una pregunta interesante a nivel político, más que social, yo diría político. ¿Cómo un gobierno peronista lleva adelante políticas económicas y laborales antiperonistas? Porque eso fue lo que pasó. Políticas neoliberales, antiperonistas y antipopulares, de recorte de derechos y de retroceso en el principio de progresividad. Yo diría que decir que fueron pragmáticos es poco. Sí, fueron pragmáticos en la medida en que eso estaba de moda en todo el mundo y se subieron a ese tren. Pero también hay que decir, como cuando hubo dictaduras en todos los países de la región, ¿por qué hubo dictadura en la Argentina? Hubo en la Argentina, pero hubo también en Chile, Brasil, en todos los países. La pregunta es, ¿por qué el peronismo hizo eso, ante esas políticas? Bueno, yo diría que fue una traición a la doctrina del peronismo, punto, no hay más vuelta. No es que el peronismo, los que estaban en el peronismo no sabían que lo que se estaba instrumentando Cavallo, que no tenía nada que ver. Las privatizaciones no tienen nada que ver con el peronismo, que hace de la soberanía nacional un culto, de la defensa de los recursos un culto. Es decir, en toda la política pública de esos años es peronista. ¿Por qué la lleva adelante un gobierno peronista? Evidentemente fue un gobierno que se decía peronista y no era peronista, punto. Me parece que esa es la única respuesta que hay. Podría haber sido un gobierno macrista y hubiera sido más coherente, porque eran las mismas políticas económicas y laborales, evidentemente. ¿Por qué nosotros ahora nos hacemos esas preguntas? Porque evidentemente eso sigue siendo un interrogante por miedo a que se repita, ¿no? De que otra vez un gobierno peronista lleve adelante políticas antipopulares. Sí, evidentemente quedó la duda. También uno lo que puede decir es que son gobiernos que fueron cooptados por el poder económico, que es el poder más fuerte, que presionan y terminan condicionando la elección, condicionan un gobierno.
Los gobiernos muchas veces ganan con mucha ingenuidad o con buena voluntad y después a la hora de instrumentar las políticas hay que enfrentarse al poder. No es que se acabó con la elección. Ah, bueno, ganamos, entonces ya está. Es muy difícil luego sostener en la gestión lo que uno prometió en la campaña, porque aparecen nuevos obstáculos que antes no estaban o no se contemplaban. Eso le pasa a todos, independientemente de su color político. Pero es muy difícil explicar la magnitud de la traición, vamos a decir, en los 90 al ideario básico del peronismo, porque es haber invertido totalmente. Yo diría que no fue un gobierno peronista, fue un gobierno que abandonó los ideales del peronismo con los cuales llegó al poder, pero los abandonó. Caballo no tiene nada que ver con el peronismo. Nada que ver. No hay vuelta. No se puede explicar desde el peronismo, se puede explicar desde el neoliberalismo, pero el peronismo fue abandonado, claramente. Es la UCD la que gobernó esos años. Héctor, ¿vos querías decir algo? Héctor. El micrófono. Tenés que habilitar el micrófono. Ahí está. Habilita el micrófono, Héctor. Tocalo de vuelta, Héctor. No te escucha, no te escucha. Apretá el micrófono. Apretá el botoncito del micrófono, Héctor. Una sola vez. Va a terminar escribiendo. Hola. Lo aprieto, papá, pero no. Ahí está. Ahí hubo un momento donde apretaste bien. Una sola vez, Héctor. Una sola vez. Ahí me parece que está. Hola. No. A ver. ¿Me escuchan? Ahora sí. Sí. Armando Arismendi. ¿Me escuchan? Hola. ¿Me escuchan? Sí. Sí, te escuchamos. No, ahora no. Tocó otra vez. Héctor, Es tremendo. Se lo escuchó un momento y. Ahí, dejá y no toques más. Ahí está, ya está. Ahora me escuchan ahí, ¿sí? Ahí está. Ahí está. Ahí sí. Bueno, yo decía de Ahí que sí. por qué gobiernos que se dicen ser peronistas, los municipios del conurbano bonaerense, maltratan a compañeros municipales, dándose salarios a la baja y persiguiendo a compañeros con el salario que tanto necesitan para llevarle sustento a su familia. Y lo hacen en nombre de quienes se dicen ser peronistas, porque lo hacen en nombre del peronismo, llegan a la función en nombre del peronismo, y cuando llegan a la función, sucede lo que sucede ahora en Almirante, un ejemplo, pero hay otros economistas que utilizan la misma metodología. Es decir, cuando tuvimos que sacar a este tipo de Macri, los peronistas y los municipales éramos de los más buenos del mundo. Ahora somos, para este gobierno municipal de Almirante Brown, somos los peores que hay en el mundo. Es decir, utilizan nuestro partido, algunos que se dicen ser peronistas, porque yo dudo que sean peronistas, porque el peronismo hay que, lo que se dice que hacer llevarlo a la práctica, y agarran y Claro. maltratan a la compañía. Yo digo, ¿por qué nos tenemos que a veces, por arreglos de cúpula, aguantar tipos como este? Mirá, es lo que hablábamos antes. En definitiva, cada gestión tiene que hacerse responsable de las decisiones que toma. Incluso a nivel nacional pasa lo mismo. Muchas veces se recortan salarios en una gestión que está para reivindicar los derechos de los trabajadores, que no puede pagar sueldos de hambre. Yo entiendo que desde el peronismo no hay una justificación racional porque los recursos están y en todo caso habría que tomar políticas a nivel nacional más valientes para obtener esos recursos. Es el dilema de siempre. ¿A quién le recortamos? Lo que no podemos hacer es recortarle a los trabajadores siempre. Creo que ese es el desafío. Eso es lo que hacen los sectores neoliberales, pero no es lo que puede hacer el peronismo, que es lo que está planteando Héctor. Exactamente.
El tema es si nosotros tenemos a nivel económico una política valiente o no. Yo no lo sé. Tampoco es fácil. Por supuesto que no es sencillo para ningún ministro tomar decisiones con una situación como la actual con la pandemia. Debe ser muy complejo. Pero sigue siendo un gobierno peronista, ¿no? Que se supone tiene determinados ideales que son los que lo llevaron al gobierno. Pero coincido con... Sí. Si se llega a cortar, a los compañeros que se vuelvan a conectar por el mismo link, así, porque hay 2 compañeros más que quieren hacer preguntas, Guido. Ok. Así que dale. se corta y nos volvemos a conectar. Sí, igual me parece que no se corta, Bueno, ¿o no? No sé. No se cortó. Bueno, Yo soy- siguió. Aquí, en la- Walter anda por digamos, ahí a ver si es hace la por pregunta. esa Walter quería preguntar. No, claro, va a ser cosa que pregunte el que hagan la pregunta polémica. compañero y se corte ahí a la mitad y queda, viste, censurado. Claro. No es que uno no quiso responder, se cortó justo. Walter. Dale, hola, hola, ¿qué Ah. tal? ¿Cómo les va? Bueno, nada, en realidad, obviamente el debate me parece interesante. Por ahí algunas preguntas son incómodas, pero por un lado me surge el cuestionamiento, la pregunta, digamos, si en realidad el peronismo no es capitalismo. De hecho, hasta sus dirigentes más progresistas, como uno puede hablar de Cristina Fernández, y al mismo Kirchner, declaró que son parte del capitalismo, un capitalismo moderado y demás. Entonces, en ese marco, me parece que es lógico que se produzcan miles de dirigentes, no solo en el ámbito de los municipios, en el ámbito dirigencial también. A ver, supimos tener antes del golpe militar todo una caterva de dirigentes peronistas que en realidad castigaban al pueblo en lugar de plantear leyes progresistas. Lo hizo Sí. Dual de 2000. Digamos, hay una cantidad de líderes, obviamente no fue Perón, no fue el gobierno peronista, pero sí, o el gobierno de ese momento peronista, pero sí el resto de los gobiernos peronistas, entre sus entrañas vomitaban capitalismo todo el tiempo, digamos, ¿no? Y en función de ese capitalismo actuaban en consecuencia. Este proyecto nacional y popular, al cual se le llama, entiendo yo humildemente, que tiene mucho de capitalismo intrínseco, y en esa forma se expresa. Por otra parte, y doy algunos detalles, digamos, el kirchnerismo hizo ingresar a Monsanto con más violencia y con más virulencia en el país, amplió las fronteras de las minerías a cielo abierto, no hizo nada contra los grandes terratenientes del país y muchos que son a manos extranjeras. Bueno, así como una cantidad de cosas, obviamente sin valorando obviamente todos aquellos proyectos, aquellas leyes que fueron populares, pero había como una ambigüedad entre esas cosas. Entonces la pregunta es, en realidad, y a ver, sumo más algo que vos dijiste también, como que el peronismo planteó esto de la justicia, digamos, los fueros judiciales laborales y demás, y esto de que el capital en realidad necesita pobres para generar, pero eso ya se dijo de otras fuentes ideológicas, como el marxismo, y no es que es un invento que a Perón se le ocurrió solamente, sino que viene cuestionado desde otros estamentos ideológicos. Entonces, y en cuanto a que se respeten las leyes y la propia Constitución, en particular, si no hay movilización popular, la misma movilización popular que llevó al peronismo al gobierno, sin esa movilización popular en las calles, en realidad tampoco hubiera habido peronismo. Bueno, esas son como una cantidad de opiniones e ideas. Coincido con lo que están mencionando. En realidad, el peronismo
no se planteó, bueno, el Perón decía la tercera vía, pero en definitiva está incluido dentro del sistema económico capitalista con el constitucionalismo social, que de hecho por el conservadurismo fue planteado como una forma de mantener vivo el sistema, porque la alternativa si no iba a ser más conflictiva. Con lo cual lo que hizo Perón fue organizar esa demanda. Lo que fue interesante del peronismo es que llevó adelante, no fue conservador en la manera en que materializó el avance del constitucionalismo en la Argentina. Se extendió más de lo que sucedió en otros países. Eso es lo que lo vuelve interesante al peronismo. Y por eso estamos hablando del peronismo, ¿no? Si no hubiera desaparecido. Pero en lo demás coincido en lo que estás planteando. Está claro que el peronismo no está planteado como una alternativa al capitalismo, sino como una forma de organizar al capitalismo con un Estado benefactor, que en realidad es lo que tienen muchos países de Europa desarrollados con más dinero que nosotros. Pero tienen eso, tienen un Estado que interviene mucho, mucha presión impositiva, mucha seguridad social, que era una bandera del peronismo, y un capitalismo muy regulado. Los países europeos, la mayoría tienen mucha regulación, y cuando nosotros queremos hacer lo mismo, dicen, qué interventores, qué autoritarios. Pero la verdad es lo que tienen casi todos los países desarrollados del mundo. No sé por qué sorprende tanto. Muchas de las cosas que hace el peronismo en otros países las hacen los movimientos más avanzados. Por eso no hay que caer en la trampa discursiva de que el peronismo atrasa. No, el peronismo adelanta, la verdad que adelanta. No sé si... Diego Perichón. Diego. Hola, hola. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, sí. Hola. Bueno, un poquito es ahora me siguen escuchando, perdón. ¿Me escuchan? Sí. Sí, perfectamente. Un poquito es redundar también, tal vez lo mío. Entiendo que el peronismo nunca intentó ser un enemigo del capitalismo, sino, como bien decían ustedes, compañeros, darle una forma al capitalismo, un capitalismo que sea productivo, un capitalismo que le dé la posibilidad de consumir y que integre a las distintas bases sociales. En su momento Cristina dijo que capitalismo raro que quieren imponer, que no quieren que el ciudadano consuma, que no te puedes comprar un aire acondicionado, que no puedes tener un televisor, que no puedes tener un teléfono. Capitalismo extraño. Entonces, entiendo que nunca quiso ser un enemigo del capitalismo. Lo que pasa es que el capitalismo salvaje, cualquier cosa que sea distinto a lo que ellos entienden o a sus intereses, lo consideran un enemigo. Es parte de un discurso demonizador, como se hace constantemente contra todo llegar a ser derechos y acceso a lo popular, como se demoniza a compañeros de agrupaciones, como se demoniza a compañeros de la cámpora, como se demoniza todo aquello, y no por una, por nombrar otras también, el de Levita, de Colina, lo que sea, todo aquello que sea participación popular siempre se intenta demonizar y con un discurso también que atrasa. Siguen discutiendo de derechas y de izquierdas, comunismo, capitalismo, como si el muro no hubiera caído. Me parece un discurso facilista. Pero me permito una cuestión más. ¿Cómo hacemos, ¿no? Los que tenemos una fuerte doctrina, peronista, kirchnerista, con una gran concepción del constitucionalismo social, seguir constantemente adhiriendo? Tenemos un dilema interno, externo e interno, internamente porque queremos seguir apoyando un modelo, y de repente, voy a decir solo por mí, te da ganas de llamar a votar en blanco a nivel intendencia, porque decís, no puede ser que esta persona nos esté haciendo esto, que se ría en la cara de todos nosotros. Y digo, porque todo tiene que ver con todo, como decía Cristina, porque estamos hablando de derechos, de los trabajadores. Nos están riendo en la cara, nos están llevando por delante, y es solo el principio si le permitimos esto. Entonces, ¿cómo seguir adhiriendo? Sabiendo que, por ser orgánicos, porque es una de las bases y principios del peronismo, ser orgánico, seguir adhiriendo a un modelo y fortaleciendo en una elección legislativa que la tenemos muy próxima, y tal vez legitimando, porque adhiriendo y legitimando con nuestro voto, tal vez estamos dando el mensaje de seguir que vas bien. Entonces nosotros somos ciudadanos, somos militantes y somos trabajadores municipales con sentido de pertenencia.
y hay una lucha importante. No quiero confundir a nadie, es lo que me pasa a mí. No, está claro, está clara la ¿Cómo hacemos reflexión. para transmitir un mensaje, seguir acompañando, seguir siendo orgánico, desde la cabeza, desde Alberto, de Cristina, lo digo desde el punto de vista partidario? No sé qué pasará en otras bases políticas. Vos mencionaste a Alfredo Palacio, yo lo recuerdo como un hombre con una gran cantidad de leyes para su época recontra evolucionadas, ley de trata, innumerable cantidad. Sí, Pero fue funcionario de la Libertadora y acompañó y hizo la marcha junto con el Gran Acuerdo Nacional, hicieron la marcha con la Unión Cívica Radical agradeciendo a la Fuerza Aérea. Entonces, son contradicciones que tienen todos los partidos políticos. Nosotros no tampoco podemos ser tan crueles con nosotros mismos, sí ser críticos. No nos podemos tampoco pegar con un látigo, atarnos un silicio por nuestras contradicciones, analizarlas. No. Pero ¿cómo hacemos para luchar? Bueno, es lo que planteabas antes. Es lo que planteabas al comienzo. Es lo que planteabas en la primera parte de tu reflexión. Hay evidentemente una contradicción. Vos podés sostener un ideario, ser orgánico y sin embargo puntualizar cuando alguien se está desviando de esa doctrina. Eso no te convierte. Al contrario, me parece que es importante que eso se haga a nivel nacional, provincial y municipal. Cuando el que está dirigiendo se está desviando de los principios que acordamos todos que constituyen la doctrina del movimiento, me parece que lo lógico es decirlo, no decirlo. No veo ahí un problema. Vos decís en cuanto a la votación es más problemático y en depende... una elección de medio término, yo, perdóname que te interrumpa, en una elección de medio término lo estoy legitimando. Sí, claro. Tenés que plantear... seguí atropellándome. No, claro, no, eso tampoco lo puedes hacer, claramente. En este sistema de elección, que también tendremos que discutirlo en algún momento, y en este sistema de acuerdos, no tenemos el dilema de tener que acompañar un modelo, un proyecto a nivel de intendencia, desgraciadamente, que no nos da ninguna respuesta y no la va a dar, no le interesa darla. Porque también dentro de nuestros acuerdos, en esto de ser orgánico, hay compañeros nuestros. Sí, lógico. Todos somos empleados municipales, a su vez somos militantes políticos, a su vez somos ciudadanos. En cada uno de nuestros espacios cumplimos una función y tenemos una representación. Entonces, es un dilema importante, imagino. Yo lo tengo. Imagino que mis compañeros no deben estar muy lejos de eso tampoco. No, todos. Seguir todos sus intereses. Creo que no hay una respuesta sola para eso y creo que la tenemos que encontrar entre todos. ¿Cómo hacemos cuando nuestros referentes políticos o los que dirigen ciertos espacios se están desviando de la doctrina que defendemos y dicen defender? Creo que eso no puede ser respaldado. Es como haber ido a votar al turco después de todos los desastres que hizo. Y eso no se puede respaldar, porque el desvío está arriba. Y no se puede. Permíteme que haga una pregunta más, una sola pregunta más. Desde tu experiencia en la carrera, en la profesión, o en la función que vos cumplís, ¿cómo ves nuestra lucha? ¿Cómo ves si es que estás al tanto de todo lo que nos está pasando, de los embates que estamos sufriendo de parte del Ejecutivo, de cómo se está queriendo sesionar a un sindicato que no tiene ninguna representación, al menos con nosotros, al menos no entre nosotros, al menos no fue dialogada con las bases? Es una intromisión totalmente ilegal de parte de otro sindicato, en este caso PCN, y desde el intendente que los legitima. ¿Cómo ves esa lucha vos? ¿Qué experiencia tenés en cuanto a la posibilidad de ganar esto? El caso puntual conozco muy poco, lo que sé es todo lo que me contó Martín, que siempre trabaja con mucha integridad y convicción y trata de ser consistente con lo que dice y con lo que hace, que es lo más importante, ¿no? Si uno se empieza a contradecir entre lo que dice y lo que hace, ahí se desvirtúa todo el trabajo político que hacemos. A mí en general no me gusta, digamos, cuando es lo que vos planteabas hace un rato, que hasta dónde va, es la diferencia entre ser leal y ser obsecuente. Y qué implica ser orgánico y qué implica ser funcional a una traición. Porque uno podría decir, bueno, soy orgánico durante el menemismo, está siendo funcional a un desastre para el país en nombre del peronismo. O sea que ser orgánico en los 90 era ser de la UCD, era estar con Cavallo también. Era un desastre. Y fue un desastre para la Argentina, ni hablar para los trabajadores y los sindicatos. Con lo cual, en este caso, te diría lo mismo. Ustedes son los que mejor conocen cuáles son las bases con las cuales se trabaja para defender a los trabajadores. Todo lo que vaya en contra de estas ideas no es funcional al peronismo, con lo cual dejar
de respaldarlo no es no ser orgánico, es defender la doctrina peronista. Si no, caeríamos en el absurdo, como decías vos hace un momento, que, digamos, estarías legitimando el recorte de derechos, y eso es algo que no podemos hacer desde el peronismo, a ningún nivel, ni nacional, ni municipal, ni provincial. Y donde haya contradicciones las tienen que marcar. Me parece que eso es lo que hace valioso un sindicato. Me parece que está bueno que los sindicatos confronten, que levanten la vara. No me parece que esté mal. Obviamente, a los políticos no les gusta esto. Pasa un poco lo que mencionaban ustedes, llegan, se acomodan, no quieren que los molesten mucho, pero me parece que el trabajo siempre es tratar de que haya una dirección. Hernán. Muchas gracias por la respuesta. En cualquier momento se me corta, compañero, me estoy quedando sin batería. Les pido 1000 disculpas. Buenas noches, voy a apagar un poquito la cámara para poder expresarme más tranquilo, porque tengo una cámara con micrófono. Se me está por quedar sin batería el teléfono. Ah, bueno. En 5 minutos se me va a apagar, no por el Zoom, sino por la batería. Se me va a cortar. Bueno, compañero Guido, un placer. Hernán Verón es mi nombre, yo soy delegado gremial del sindicato en el área de tránsito. Buenas noches, compañero y compañera. Al compañero Sandoval, nuestro secretario general, y a los compañeros que organizan, a Martín, etcétera. Bueno, el peronismo, para hacer la cortita, nació en el capitalismo, nació como un instrumento de... Claro. Sí, ¿se me escucha? Perfectamente. Perfectamente. ¿Se me escucha ahí? Sí, 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 sí. El peronismo nació como un instrumento de un modelo de reindustrialización que miraba Perón con otras personas, militares y civiles, y obviamente para contrarrestar el avance de la oligarquía en las decisiones políticas, sociales y económicas que se tomaban en el país. Así es. Por lo tanto, no somos marxistas, que nos diferencia una revolución pacífica a través del tiempo. La diferencia es que tenemos muchas similitudes con los marxistas, lo que sería el marxismo, nos diferencia en la toma del poder. Nosotros hablamos en la forma pacífica. Y obviamente que es muy amplio, por eso hay muchas confusiones, se interpretan muchas confusiones. Tenemos una esencia capitalista parecida un poco al modelo de Antonio Gramsci, que en Europa fue muy combatido también por sus propios compañeros comunistas en el modelo de industrialización. Entonces, obviamente que nosotros discutimos la distribución de la riqueza, que en esencia es eso, en el modelo de reindustrialización pensado por Perón. Y fuimos organizados. Hola. Sí, 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 sí. Fuimos organizados de tal forma para erigirnos una fuerza social, política, nacida desde el movimiento obrero, que la pensó Perón para la toma de decisiones políticas a través del Estado, ¿no? Y en la participación democrática. Obviamente que no es entendible, por eso discutimos nosotros a partir de nuestro bienestar, cuando se cercenan nuestros derechos que están escritos. Por eso seguramente el Departamento Ejecutivo Municipal y el Intendente tiene una mirada más neoliberal y está más del lado de someter en las decisiones a los trabajadores para no permitir la discusión en cómo se va a distribuir la riqueza. En esencia es eso. No entré medio tarde, te pido disculpas, Guido, pero un placer. Ahí estaba mirando tu currículum. Y dejo plantada esta situación para saber perfectamente lo que somos. Por eso Perón dijo, no importa dónde viene, sino lo importante a dónde vamos. Bueno, cómo queremos construir nuestra identidad. No, gracias, Guido. No, por favor, gracias a vos. Es lo que mencionábamos al comienzo. Uno tiene que ser consistente con lo que dice y con lo que hace. Y donde haya un desvío hay que marcarlo, porque si no nos vamos a perjudicar a la larga a todos. El referente político también se va a perjudicar. Pero el trabajo de las bases y de los trabajadores es siempre marcar el camino, con lo cual Diego planteaba lo de ser orgánico o no ser orgánico. Ser orgánico es defender los lineamientos de la doctrina que nosotros defendemos, eso es lo primero. Porque si ser orgánico es ser funcional a cualquier cosa, nos estamos convirtiendo, somos orgánicos con el neoliberalismo al final. Y eso no es lo que tenemos que hacer. Con lo cual yo no tendría miedo, creo que ustedes trabajan bien, hay que tratar de ser consistente, ese es el desafío, nada más. Y los tengo que dejar porque se me va a apagar el teléfono en cualquier momento y no querría que se cortara así sin despedirme
y agradecerle a Martín y a todos ustedes. Bueno, y cuenten conmigo y cualquier cosa, ojalá nos podamos ver antes de fin de año, ¿no? De manera presencial. Bueno, Guido, querido, el compromiso está, seguramente lo vamos a hacer en el camping. Ojalá, Y- claro, organizalo a fin de año al aire Traelo a libre. Constantino, así corre en el parque, tira piedras. Lo voy a llevar, lo tengo acá al lado. Tiene prueba de matemática. Me Mañana faltó una habrá sola voz y- cosita, Guido. Nosotros no elegimos enemigos, elegimos defender derechos, que son nuestros derechos, y los derechos también del que nos ataca. Gracias. No, tal cual, coincido totalmente. Coincido totalmente. Bueno, les mando un abrazo, les agradezco la paciencia y ojalá que nos podamos ver. La verdad que me encantó, siempre estas cosas que organiza Martín son excelentes. Ojalá que lo podamos hacer presencialmente dentro de poco. Y bueno, si me quieren escribir, siempre respondo por mail. O bueno, ahora me empezaron a decir que uso el Instagram, a mí no me gusta, pero lo uso también. Así que me pueden escribir por ahí y bueno, estamos en contacto. Les mando un abrazo y muchas gracias. Gracias, Guido. Muchas gracias, Nos vemos, amigos a Martín. todos. Chao. Gracias. Gracias. Chao, chao. Gracias, hasta la victoria siempre, compañeras y compañeros. Compañero Guido, muchas gracias por lo tuyo, tu aporte. Gracias, Martín.